42 minutos pasan de las 9 de la mañana. Uno de los temas clave de la jornada son las elecciones en Bolivia. Este domingo se llevaron adelante la jornada electoral. Habría ganado Luis Arce Catacora del MAS con la victoria en primera vuelta del 52%, seguido por Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana con el 31,5% y luego en último lugar Luis Fernando Camacho con el 14%. La misma presidenta de facto golpista Áñez reconoció ayer por Twitter el triunfo del MAS como ganador, pero sin embargo no hay datos oficiales aún. Estamos en comunicación con Javo Ferreira en directo desde Bolivia. Él es dirigente de la Liga Obrera Revolucionaria, parte de la Izquierda Diario Bolivia, donde pueden seguir todas las novedades sobre las elecciones y la situación en Bolivia. Javo, muy buenos días. Pato del Corro, Tomás Cololbo Ortega, te saludamos. Buen día, Pato, buen día, Tomás, y un saludo a toda la audiencia de la Izquierda Diario Argentina, la comunidad boliviana también, ¿no? Muchas gracias, bueno, por tu tiempo, Javo. Supongo días y horas muy agitadas. Empecemos, bueno, ¿cómo se vivió la jornada de ayer y qué reflejan estos resultados? Evidentemente, ayer tuvimos una jornada superficialmente tranquila, pero cargada de tensión y de expectativas a lo largo de todo el día. Recordemos que previamente había amenazas por parte del gobierno de militarizar, de hecho militarizaron, Claro. fueron las elecciones nacionales más observadas de nuestra historia, con cientos de veedores internacionales y con una tensión política importante, teniendo en cuenta que un año atrás se produjo el golpe de Estado con 3 masacres, cientos de detenciones, presos políticos, etcétera. Entonces, evidentemente, la jornada de ayer estaba cargada de tensión. Esa tensión fue aumentando en la noche porque recordemos que recién pudimos conocer estos resultados a boca de urna a las una de la mañana, 1:30 de la mañana aproximadamente. Entonces, ese retraso de varias horas generó muchísima tensión en la noche, pero finalmente la prensa golpista, la prensa oficial tuvo que dar a conocer finalmente los resultados a boca de urna, y hoy de hecho toda la prensa nacional, incluso la misma Janine Áñez, han terminado reconociendo el triunfo de Luis Arce Catacora, del Movimiento al Socialismo, con un resultado electoral que supera por lejos el 47% obtenido en la gestión del 2019, ¿no? Es evidente que los 11 meses de gobierno golpista, con una gestión desastrosa de la pandemia, el colapso económico en el que estamos empezando a vivir, con miles o cientos, decenas de miles de despidos, pauperización de la población campesina, de los sectores populares, han contribuido no solo a este triunfo del movimiento al socialismo, sino también a establecer una nueva situación política, no solo en Bolivia, sino incluso en el ámbito regional, Claro. ¿no? Donde vamos a observar en los próximos días un cambio en la relación de fuerzas, donde evidentemente Brasil queda golpeado. Recordemos que Brasil fue parte activa en la organización y preparación del golpe de Estado del año pasado, y en ese marco se abre una situación política nueva e interesante, donde el movimiento de masas podrá y tendrá la oportunidad de completar esa experiencia política con un nuevo gobierno del movimiento al socialismo en condiciones completamente distintas a la de los 14 años anteriores, ¿no, Javo, Patricio? ahora volvemos un poco, sí, quiero retomar la perspectiva, digamos, a futuro en Bolivia y a nivel regional, pero sí sobre el resultado. ¿El reconocimiento ya estarían diciendo que es también en primera vuelta o eso todavía queda abierto? No, el reconocimiento todos lo plantean es ya en primera vuelta. Estamos ¿Ah? hablando de que los 20 puntos de diferencia, o un poco más de 20 puntos de diferencia que hay entre el movimiento al socialismo y Carlos Mesa, hace muy difícil levantar ese resultado. Es más, Patricio, nosotros, la particularidad de Bolivia, tenemos que tomar en cuenta
que los últimos resultados electorales en llegar, las últimas actas del conteo de votos, son las del área rural, que es precisamente la que Claro. Evo Morales obtiene resultados realmente grandes, de 60-70%. Entonces, los resultados que tenemos provisorios, ¿no? Y no oficiales, que son este 52% que anunciaron y un 30% de mesa, estamos hablando de las actas fundamentalmente urbanas y por lo tanto, en la medida que sigan llegando las actas de las zonas rurales, ese porcentaje puede ir creciendo, ¿no? Clarísimo. Bueno, y ahora sí, ¿no? Tomando en cuenta este resultado, que supongo será oficializado mañana, como venían diciendo, ¿qué situación Hablan de 3 o 4 días. política ves vos que queda para empezar ahí dentro del país? En primer lugar, para los sectores populares que tenían por lo menos, no sé si ilusiones, porque no hay muchas ilusiones desde hace un buen tiempo, Ujú. pero sí que existían expectativas de poder frenar esa ofensiva golpista, esa ofensiva derechista del último año. Es evidentemente, lo van a considerar como un importante triunfo popular, y evidentemente se van a empezar a generar expectativas de ver cómo salir de esta tremenda crisis económica, ¿no? En ese marco la situación cambia, es decir, las Fuerzas Armadas y el aparato represivo más duro del golpismo, como la policía y las Fuerzas Armadas, quedan muy golpeados, quedan muy arrinconados. Esto coincide también con un retroceso de la derecha y de la ofensiva imperialista que Trump había impulsado el año pasado, pero con el Life Matter y todo el proceso de lucha de clases que se ha en Estados Unidos y a nivel internacional, evidentemente ese punto de apoyo para una ofensiva golpista derechista está muy malogrado. Esa situación permite afirmar que la situación política cambia, evidentemente se abre una discusión sobre cómo arrancar a los presos políticos de las cárceles de Áñez, cómo terminar con esa persecución política que caracterizó al régimen de Áñez durante el último año y evidentemente ese sentido va a abrir un espacio un poco más democrático del que hemos tenido los últimos meses, ¿no? Se hace muy difícil prever una contraofensiva derechista con semejante resultado electoral, ¿no? Sin embargo, corregime por ahí si me equivoco, pero me parece que también va a quedar muy dividido regionalmente, ¿no? También los polos fuertes donde es fuerte el masismo y la medialuna, por ahí donde es fuerte más la derecha. Esto, ¿cómo ves que va a quedar esta polarización, si se quiere? Si bien aún no se conocen datos precisos de cómo estaría la situación en Santa Cruz, por lo menos no he tenido tiempo de revisar información, pero evidentemente existe esa división regional. Sin embargo, el movimiento al socialismo tenía un espacio importante y me imagino que si revisamos los resultados, lo debe seguir teniendo en Santa Cruz, en las barriadas populares, indígenas, campesinas del departamento de Santa Cruz. Entonces, ese regionalismo que es crónico, digamos, se va a mantener, pero hay que decir que con el resultado electoral de ayer ha recibido un golpe importante, ¿no? Es decir, pensemos que si estos resultados se confirman en estos números de manera oficial en los próximos días, que calculo que para el miércoles ya tendremos datos oficiales más precisos, el movimiento al socialismo queda con una fuerte bancada en el Parlamento si se confirmaran estos datos, y aunque la derecha obtiene también una bancada importante, sin embargo no puede alterar la gobernabilidad que obtendrá Arce Catacora en los próximos meses, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese regionalismo va a estar presente, pero por el momento la derecha queda apichonada, si se quiere, porque se ha producido un cambio muy importante. De hecho, lo que uno en el plano geopolítico internacional, el más golpeado es Brasil en estos momentos,
Brasil y las Fuerzas Armadas, y eso va, y en cierta medida también se ha beneficiado el gobierno de Alberto Fernández, que respaldó sin titubear desde el año pasado a Evo Morales y al MAS, y en ese marco va a haber un realineamiento de fuerzas a escala regional y posiblemente procesos de lucha alentados no solo por la crisis, sino también por alguna o ciertas expectativas que puede haber a partir de este nuevo gobierno que debería posesionarse el próximo mes o en las próximas semanas, ¿no? Y en este sentido, para cerrar, y agradecerte mucho por tu tiempo también, y bueno, llamar a quienes quieran seguir ahí en La Izquierda Diario Bolivia, pueden seguir toda la información al instante, pero bueno, el gobierno de Áñez ha tomado medidas reaccionarias también, o si se quiere, también beneficiado mucho a los sectores más concentrados de la economía. ¿Se discute una vuelta atrás de esas medidas, ahora con una mayoría también del MAS en el Parlamento? ¿Qué clima hay, digamos? ¿Hay un clima de calma? ¿Hay un clima de que se van a volver atrás esas medidas? Muy buena pregunta, Patricio. Evidentemente, no creo que retrocedan esas medidas. De hecho, las medidas que tomó Áñez, muchas fueron ya establecidas por el anterior gobierno del Movimiento al Socialismo, toda una política de extensión de la frontera agrícola, etcétera. Entonces, no creo que se retroceda en esas medidas. Más bien, incluso Arce Catacora, en una apresurada conferencia de prensa hoy en la madrugada, y en declaraciones de prensa de varios dirigentes que salen publicadas el día de hoy, afirma claramente la voluntad de evitar la venganza, afirma claramente el objetivo de gobernar para todos los bolivianos, eso incluye empresariados, agroindustriales y toda la oligarquía oriental, y el establecimiento de una hoja de ruta en la que se va a buscar un pacto social, un pacto de unidad nacional. Entonces, en ese marco, mi impresión, me puedo equivocar en algunos aspectos, pero mi impresión en términos generales es que esas medidas aplicadas por el gobierno de Áñez no van a retroceder, posiblemente algunas sí, pero no las que han caracterizado esa alianza entre el Estado y los sectores centrados de la burguesía agroindustrial y multinacional, ¿no? Claro. Entonces, al revés, lo que se viene es un pacto social, un pacto de unidad nacional que va a buscar consensuar con las clases dominantes las modalidades del ajuste económico que se va a poner en marcha, que ya se está poniendo en marcha, producto de una crisis enorme que está atravesando Bolivia. Recordemos que el día jueves de la semana pasada se conocieron los índices de decrecimiento que va a tener Bolivia, y los mismos se acercan estaban dados por el Banco Central de Bolivia en menos 11,11 del PIB. Entonces estamos Fuertísimo. hablando de una crisis muy profunda, donde Bolivia queda detrás de Perú y Argentina, y en ese marco el gobierno de Arce Catacora ya no contará con las ventajas económicas de precios altos que caracterizaron la década pasada, sino que tendrá que hacer frente a una situación económica muy difícil, y bueno, tendrán que ser los operadores del ajuste económico más temprano que tarde, ¿no? Sí, probablemente, bueno, como comentaba, se abra una situación en Latinoamérica de mayores tensiones, es lo que venimos viendo, por eso habrá que ver también, ¿no?, la respuesta del poder concentrado y también de los sectores que hicieron una fuerte apuesta, populares, de trabajadores, con esperanzas en el triunfo del MAS. Javo, vamos a seguir obviamente la situación. Si se confirmaran estos resultados, ¿qué día se daría el traspaso de mando? No te podría decir en No este está momento, confirmado no he todavía. revisado la prensa, pero me imagino que va a ser muy rápidamente, ¿no? Es decir, Claro. el resultado final, o sea, oficial, va a tardar 5 días más o menos. O sea, el final completo lo vamos a tener entre el viernes y el sábado de esta semana. En ese marco, yo calculo que el traspaso de mando tendría que darse en el plazo máximo de un mes, ¿no? Pero bueno, estaremos informando desde las páginas de La Izquierda Diario Bolivia para ver cómo sigue la situación, ¿no?
Perfecto. Bueno, entonces dejamos ese recordatorio también, sí, de la izquierda de Diario Bolivia. Acá también desde el portal Argentina van a tener todas las novedades actualizadas. Javo, te agradecemos mucho la comunicación. Recordamos, estábamos en comunicación con Javo Ferreira, dirigente de la Liga Obrera Revolucionaria, parte de la izquierda Diario Internacional. Te mandamos un abrazo grande, bueno, y estaremos en comunicación estos días. Un abrazo, Patricio, y un abrazo a toda la comunidad boliviana, a los trabajadores y a toda la audiencia del programa.